Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros con la voz por ahí de los aires acondicionados. Mirad, hoy os voy a hablar de una cosa muy interesante que es de el Moisés que dicen en italiano, de Miguel Ángel, que bueno, le han restaurado y han descubierto determinadas cosas y han hecho un juego de luces. Mirad, Moisés cuando Miguel Ángel lo hace para Julio II de las Róveras, de la familia de las Róveras, porque las grandes familias colocaban a sus papas, porque era como los grandes grupos económicos colocan a su gente en el Parlamento, ¿no? Porque son como una llave que abre, en fin, muchas puertas. Entonces, este papa, Julio II, tenía dos personas a las que patrocinaba, por decirlo, sponsoreaba, yo qué sé, eran mecenas, pero en concreto eran Bramante, que es el arquitecto yo que sé, del Vaticano, de la plaza, etcétera, etcétera, y Miguel Ángel. Entonces, entre ellos había un pique y el Bramante era muy pillo y muy malvado. Entonces, este Moisés de Miguel Ángel, no sé cómo decirlo, él sufre una grandísima desilusión porque cuando él va a hacer esta pieza tal, pues de pronto no le dan fondos y que se desvían para hacer el Vaticano. Y entonces ahí hay una lucha, una hostilidad. De hecho, me parece que hay una película de Charlton Heston sobre esta historia, donde Charlton Heston hace de Miguel Ángel. Y bueno, de hecho, la Capilla Sistina es que Bramante, como este es escultor, para chincharlo y para dejarlo mal frente a Julio II de la Rovere, pues lo que hace es decirle que por qué no pinta la capilla, porque claro, como era escultor lo iba a hacer fatal, pero el problema es que era un genio y lo hizo maravillosamente bien. También es cierto que la Capilla Sistina se nota que es una capilla de un escultor porque es muy volumétrica, como le pasa a Mantegna. Los que hemos hecho escultura, la forma que tenemos de pintar y dibujar es muy volumétrica, con mucha... En fin, y bueno, solamente deciros, voy a centrarme en contaros lo que es, porque si no os voy a contar la vida de Miguel Ángel entera y no quiero. Este Moisés que tiene unos cuernitos, pero vamos a ver, este Moisés ya está derivando, es de la primera época del 16, está ya derivando hacia el manierismo, o sea, el Renacimiento deriva hacia el manierismo, a su vez hacia el barroco, ¿no? Y este Moisés ya está, digamos, en una zona de transición. Lo que se fija todo el mundo cuando ve a Moisés que tiene los cuernos y bueno, se fijan también en que Moisés es una obra de madurez de Miguel Ángel, y entonces lo que tiene es un contraposto. Contrapuesto es, este es posterior a cuando hace el David. El contrapuesto es cuando deja todo, es muy de la época, esa forma de, y muy Miguel Ángel también. El contrapuesto es cuando dejas todo el peso en un sitio y otro sitio lo alivias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso es un contraposto. Estoy explicando un poco chabacaramente, pero es para que me entendáis. ¿Y qué características puedo yo dar también de esta pieza, de esta escultura? Pues que la Vulgata de San Jerónimo, la Biblia es un cúmulo de libros de la Torah, de traducción, en fin, ahí todo el mundo metió el cazo, la cuchara. Entonces hay una cosa que se llama, cuando viene Moisés del Sinaí, que viene de recibir las tablas de la ley de Dios, viene iluminado por un rayo, viene resplandeciendo. Entonces hay una confusión en la traducción, que es rayo, que en hebreo es karam, y entonces lo traducen por kerem, que es una palabra que significa en hebreo cuerno. Entonces, en vez de decir el rayo resplandeciente y tal, pues dice que viene con cuernos. Y por eso Moisés tiene los cuernos, porque viene del monte Sinaí, los cuernacos que parecen dos antenas, yo que sé, de wifi. Bueno, esta famosa escultura, lo que pasa es que han descubierto, yo la vi muy sucia y muy oscura, han descubierto que Moisés, cuando recibe este encargo para la tumba de Julio II era como un faraón, estaba vivo todavía, pues lo que pasa es que hay dos ventanas que en la actualidad están selladas porque hace 200 años aproximadamente se hizo una escuela de ingeniería y se selló esa ventana, y después la otra no me acuerdo lo que es porque tampoco me sé todas las ventanas. El hecho real es que él, cuando hace esa pieza, la estudia para que la luz, cuando incida sobre 90.000 kilos, que es lo que pesa, pues haga un juego de luces y sombras, ¿no? Él está jugando con su barba, yo qué sé, es divino el Moisés que ha hecho. A su vez está relajado, pero sin embargo tiene unos ojos que están en tensión, como le pasa también al David, que hay una especie
de tranquilidad tensa, por decirlo de alguna forma. El David es normal porque va a entrar en combate de un momento a otro, ¿no? Pero esto es posterior al David y es como mucho más humano. Pero es la pieza tiene una mirada dura. Y ¿qué puedo deciros? Pues que él jugó lo hizo con mármol de Carrara, que realmente es un mármol muy bonito que está agotado. Mi zona también tiene esa franja de mármol. Están nosotros, Carrara, después está Grecia y después está la India. Es un mármol blanco que es duro, pero que a la vez es blandito para moldear. Bueno, y ¿qué puedo decir? Pues que, que él utilizó para que con esos dos puntos, o sea, contextualizó, que eso se hace más tarde en arte, ¿no? Hizo que esa incidencia de la luz sobre la pieza, para que, digamos, tuvieran mayor impacto de luces y sombras en determinadas zonas, utilizó una textura u otra para que apareciera oscurecida, como semi iluminada. Y entonces ahora, al limpiarlas, se han dado cuenta de que han aparecido muchas texturas y que realmente eso obedece a lo que originalmente quiere el artista, y es que es jugar con la luz. Y entonces lo que han hecho es estudiar un sistema de luz LED que varias horas al día, bueno, las horas que está abierto al público, esa luz se ilumina, que era como si fueran las dos ventanas. Entonces la pieza gana en dramatismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque si no estás viendo una escultura sucia ahí arriba, que es muy seria y tal, pero está como apagada, no sé. Entonces ahora han estudiado los ángulos de luz y tal, y eso es lo que os voy a contar. Bueno, todo eso después de restaurarla. Entonces, lo que están diciendo es que, bueno, es muy cursi el artículo que he sacado, porque es de la ABC y dice que es que Miguel Ángel trabajaba para la luz. Pues claro que trabajaba para la luz, por favor. Con independencia que ahora mismo los soportes, cuando emergió la fotografía y el cine, pues, digamos, permitió que se agotaran la fórmula, porque las vanguardias las agotaron. Y entonces el soporte que hay ahora mismo en arte, hace ya desde principios del siglo, son la luz de la distribución espacial. Por eso están tan de moda los arquitectos. Pero bueno, de todas formas, la luz se ha utilizado siempre. Lo peor que hay para un artista cuando está trabajando es tener luz cenital, si estás copiando a alguien o estás haciendo cualquier cosa, porque es una luz plana. Yo que sé, Néstor Almendros, que murió de SIDA, que era cubano, que era un fotógrafo, cuando hacía películas, que siempre se las premiaban por la fotografía que tenía tan buena, decía por favor que le hicieran al amanecer y al oscurecer. ¿Por qué? Porque hay una luz transversal. Por ejemplo, al oscurecer hay una luz roja. ¿Cómo es? Roja magenta. Entonces, ¿qué pasa? Que la sombra es una sombra alargada, mientras que, sin embargo, si la luz es vertical, no hay volumen porque no hay sombra. Y bueno, diciendo estas palabras, eso lo cuento. Bueno, pues que la famosa escultura del siglo XVI descubre con su restauración, la han limpiado, la han lavado, la han dejado, pero vamos. Y una nueva, tiene 500 años, no por nada. Lo que le han dado es la iluminación, le han dado protagonismo. La iluminación de Miguel Ángel, que potencia la luz. Gracias a un complicado proyecto de iluminación, se ha descubierto que el artista era escultor de la luz. Es una cursilería, ¿no? El artista lo que pasa es que estudió la pieza con respecto al lugar que iba a ocupar. Y entonces, en función de eso, le dio unos ángulos en la entrada y en las salidas para que tuviera más dramatismo. Dice el Ministerio de Cultura, de Bienes Culturales, dice: son muchos los descubrimientos que se han hecho en los últimos meses en la iglesia de San Pietro in Vincoli, donde se conserva el mausoleo del Papa Julio II, del genial escultor, arquitecto y pintor renacentista. Del monumento forma parte la figura bíblica del Moisés, una escultura colosal que mide 2,35 metros de altura, grande. Son 90.000 kilos. Son descubrimientos que ofrecen muchos motivos de reflexión y de reinterpretación para los historiadores y la historia del arte. Pero chicos, ¿qué descubrimiento? Que era buen escultor, pues si ya lo sabemos. Hasta lo que pasa es que están encontrando ahora unos matices. Bueno, mediante sofisticadas técnicas informáticas, lámparas LED de, no sé cómo se llama, Viabuccio, ¿no? Lo que se han hecho es recrear las mismas condiciones de luz de cuando Miguel Ángel hace esa pieza en la tumba de Julio II, y tiene dos entradas de luz que él, cuando hace la pieza, como os he dicho, tiene en cuenta esas dos entradas para que su Moisés sea dramático, no pase desapercibido. Yo cuando lo vi estaba sucio a morir y oscuro, ni te cuento. Bueno, estaba totalmente, porque yo conocía la pieza y estuve ahí repasándola, pero si no, ni me fijo.
y estaba totalmente apagada. Entonces lo que han hecho ha sido recrear las condiciones de luz en las que Miguel Ángel se basó en el siglo XVI para la creación, a principios del siglo XVI, para la creación del Moisés. Además se han recuperado los colores del mármol de Carrara, que estaba sucio, pero bueno, tampoco podemos decir nada, tampoco se puede... Las piezas cuando las restaura sufren también, ¿eh? Y después han de volver a ser restauradas. La Capilla Sixtina se habían hecho tesis doctorales sobre el sfumato también que había allí. El sfumato no era nada más que bueno, que no es lo mismo que el sfumato de Leonardo da Vinci, era que velas durante 500 años y claro, de pronto Miguel Ángel pues pintaba un color flúor casi, casi. De pronto la Capilla Sixtina mostró una cara increíble, claro. Lo que ha pasado, como ocurre casi siempre se hace restauraciones, que jamás entra una vela a ese sitio porque las velas tienen un humo muy sucio para las paredes, la absorben. Y fijaros, 500 años se había absorbido. Bueno, aquí han limpiado el mármol de Carrara, que fue elegido, pero él elegía sus piezas cuando iba a trabajarlas, ¿eh? Porque en mármol ocurre como en la madera, no puede ir contra veta, o sea, los buenos escultores de mármol se la eligen, son muy pocos, porque la mayoría le encargan las piezas. Fue esculpido por Miguel Ángel. Bueno, estudiando y documentando la obra se llegó a una conclusión. Todo el monumento tiene un hilo directo con los rayos de sol, es decir, fue esculpido pensando en cómo la piedra reaccionaría bajo la luz natural a la que estaba sometida en ese espacio, creando así una luz propia. En la época de Miguel Ángel existían 2 ventanas, como os he dicho, en las paredes, a los lados del mausoleo. Moisés fue tallado dirigiendo la mirada hacia la ventana de su izquierda, llegando, está así, pues está de contrapuesto, llegando a su frente los rayos de sol, símbolo de la salvación. El artista lo que hace es usar la luz del sol como un recurso más, un elemento más a la hora de estructural de la escultura del mausoleo para conferirle vida. Sí, porque él le decía, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? Allí donde daba luz directa usó la técnica del lustre que hace reflectante la superficie. Utilizó distintas texturas en la superficie del Moisés. Bueno, para las partes en sombra utilizó pómez o cincel para dejarlas opacas. Hoy la iluminación lo que ha hecho es que se proyecta la iglesia es la misma de la época de Miguel Ángel, modificando la luz con técnica informática y lámparas LED durante las horas del día para que la gente cuando lo visite vea esta escultura en toda su dimensión, como con la intencionalidad que fue hecha. Hace 200 años, junto a la iglesia de San Pietro en Vincoli, fue construida la Facultad de Ingeniería y sellaron la ventana. ¡Ay, qué calor hace, por favor! Cubriendo totalmente una de las 2 ventanas usadas por Miguel Ángel como fuente de luz. Del otro lado se creó también un armario, con lo cual la otra punto de luz, yo vi una cosa sucia y oscura, ¿eh? Bueno, la oscuridad cayó así, lo que pasa es que yo sabía la pieza, estuve ahí viendo sobre la tumba de Julio II y el Moisés. Y sobreciendo pues ese juego de luces y sombras que había hecho en esta pieza tan bonita. Y bueno, no es posible ahora abrir la ventana, ni el armario, ni la que está en la facultad, pero se ha creado un complejo proyecto de iluminación que es maravilloso, que lo que hace es recrear exactamente las condiciones de luz de los tiempos de Miguel Ángel desde el amanecer hasta el oscurecer. Y de esta forma lo que pasa es que la ventana que se tapó totalmente sin que nadie imaginara el daño artístico provocado ha sido virtualmente abierta, poniendo fin a una historia de ignorancia que ha oscurecido una de las genialidades a las que Miguel Ángel consagró su vida, que es la capacidad de esculpir con luz, ¿no? De esculpir la luz. El historiador Antonio Forcellino, que es el restaurador que ha recuperado los colores del mármol de Carrara, pero dejando la pátina del tiempo, porque eso también hace muy bonito, se emociona hablando del mausoleo al que ha dedicado toda su vida a estudiar, acompañado de la restauración por el proyectista Mario Nani. Dice: durante los últimos siglos nadie veía a Moisés ni la tumba de Julio II, pues es que estaba de suciedad que para qué, y además totalmente estaba en una esquina ahí abandonada, la que forma parte como quiso mostrarlo su autor. Ahora se produce ese regalo que le hacemos al mundo, por fin.
Todo esto vale muy caro, ¿eh? Porque hay que hacer estudios, no solamente hay que restaurarlo, sino hay que ver los estudios de luz, etcétera. Pero ha merecido la pena. La restauración del mausoleo ha deparado también sorpresas sobre la iglesia. Las paredes de San Pietro in Vincoli, lo que pasa es que han demostrado que era una iglesia infinitamente más antigua, paleocristiana. Presenta superposiciones, reparaciones realizadas a lo largo de los siglos, con techos, pavimentos, diversos niveles que se iniciaron en antiguas estructuras paleocristianas. Y dices, el de bienes culturales, dice, parece que fuera una villa imperial del circuito de la Domus de Nerón, la base de la construcción de la iglesia de los Santos Apóstoles, la cual San Pietro en Vincoli. O sea, fijaros, si bajan los estratos llegan a Roma. Lo mismo que os conté con el aparcamiento del Four Seasons. Bueno, en efecto, la Domus Aurea de Nerón está en la misma zona del Parque de Coleopio, que es una de las 7 colinas de Roma. Las 4.000 personas que cada día visitan San Pietro in Vincoli ahora podrán, 4.000, madre mía, cómo ha aumentado eso, podrán admirar las novedades. Antes lo que había como un jardincito, y en la época que estuve yo había muchísima droga. Yo iba con 2 niñas pequeñas y estaba todo el jardín, que era bonito, lleno de jeringuillas tiradas. España estaba igual, lo que pasa es que no lo veía, y allí es como que lo veía, y yo decía a las niñas, no juguéis con nada. Las niñas que eran pequeñas en plan, oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ahora se podrán mirar las novedades que presenta la maravillosa escultura de Moisés, que es tan imponente, tan grandota, tan volumétrica, 90.000 kilos, que según cuenta la leyenda, el artista al terminarla, como os he dicho, le golpeó la rodilla y le dijo, ¿por qué no me hablas? Miguel Ángel era un artista maravilloso, además un poeta también muy bueno. Espero que os haya gustado y hasta mañana.